Estamos en el 7º encuentro de masculinidades gay, bisexual, heterosexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Les damos la más cordial bienvenida por estar aquí. Gracias. Y bueno, pues hoy tenemos el tema sobre cómo crear políticas públicas a favor de las familias de la diversidad sexual. Tenemos como invitado al doctor José Ángel Aguilar Gil. Él pues es sexólogo, es uno de los grandes pioneros de la sexualidad en México, que ha escrito infinidad de libros, entre ellos Planeando tu vida, Hijo de Tigre Pintitos, y bueno, sobre todo los libros de texto gratuitos de 5º y 6º año. Él es uno de los autores de estos libros. Y sobre todo, pues con su lucha ha estado trabajando a través de su red de MiSex, en donde pues él da cursos, da pláticas, da talleres, da también conferencias, y junto con, bueno, pues con Gaby Rodríguez, ¿verdad? Ha hecho muchos libros en relación a la sexualidad, y sobre todo para niños, para adolescentes, y pues es un gran honor tener aquí a José Ángel Aguilar Gil, que pues le damos la palabra en este 7º encuentro de masculinidades. Muchas gracias por venir, José Ángel. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues el tema es las políticas públicas en la situación de las familias diversas. Yo en esta ocasión quiero ver con ustedes una estrategia que hicimos precisamente en el tema, y que creo que fue de las primeras acciones políticas en favor de las familias diversas, en un conjunto de organizaciones que nos llamamos las familias somos diversas. Entonces, bueno, lo que yo quiero comentarles es una estrategia que hicimos que se fue ante el embate de los grupos ultraconservadores. Como sabemos, esto de las familias diversas ha sido muy complicado que lo asuman nuestros gobernantes, y tiene que ver con una influencia básicamente de la jerarquía eclesiástica y con una influencia de grupos ultraconservadores y empresariales que tienen como meta el promover lo que se llama la familia natural, que ellos llaman la familia natural. Hubo un evento mundial, el Encuentro Mundial de las Familias, que es muy apoyado inclusive por el Papa, y fue en México en esa ocasión. En ese momento entonces nosotros queríamos realmente tratar de probar que había otro tipo de familias y que no exclusivamente era la familia natural la que estaba promoviendo, era el gobierno de Vicente Fox precisamente, en donde su esposa fue de las principales lideresas para que el Congreso Mundial se llevara a cabo acá. Entonces venían representantes de diferentes partes del mundo a promover la familia natural. Entonces quiero comentarles esa pequeña estrategia y cómo eso fue un parteaguas para poder hacer acciones políticas y acciones con las legislaciones para abrir el esquema de la diversidad familiar. Entonces, en ese momento nos organizamos, al saber esto, nos organizamos diferentes organizaciones de la sociedad civil con este planteamiento de hacer diseño de programas y planes donde se ubicara las familias diversas. Si me pasa la otra, por favor. Entonces, bueno, aquí hay unos datos, ¿no? Que sacamos porque un poco la estrategia de la ultraderecha es plantear que los que estamos de este lado no queremos a la familia, ¿no?
y nos ponen como enemigos de la familia, nos ponen como enemigos con valores que no son familiares. Y entonces un poco estos datos nos habla que realmente en México el 97% nos habla de que la familia es lo más importante. Claro, la propia familia, ¿no? No estamos hablando de la familia que ellos quieren plantear o la ideal o lo que ellos quieren imponer, sino cuando se le pregunta en una encuesta qué es lo más importante, el 97% de las personas decimos lo más importante es mi familia. Otra parte que gustaba de las familias son dos investigaciones, que era el 45% hablaba de que las familias son solidarias. 89%, y este es el Instituto de la Juventud, hablaba de que el 89% se comunicaba con la mamá, hay un menor porcentaje de comunicación con el papá, 73% comen una vez al día juntos, 47% salen juntos y 37% ven teles juntos. Estos datos lo que nos habla es la importancia de las familias en los mexicanos, ¿sí? Que no tiene que ver con los anglosajones, que tienen menos posibilidad de tener este afecto y esta situación de conjunto como lo tenemos los latinoamericanos. Si me pasa la otra. Entonces, hay una diversidad familiar, estos datos ya están actualizados, 74.4 son de parejas con hijos, 17.7 viven padre o madre con hijos, y esto ha ido aumentando, 2.8 son familias compuestas, 26.8% es una familia extensa, donde sabemos que existen los abuelos, los tíos, los nietos, 9.1 son hogares unipersonales, donde vive una sola persona, que se considera también familia, y el 1% es personas del mismo sexo viviendo como familia. El 25.2 son otro tipo de hogares familiares. Entonces, esta es la realidad, digamos. A grosso modo, menos del 50% es una familia nuclear. Y han aumentado y van a aumentar por el Consejo Nacional de Población. Nos plantean una proyección 2030 y luego para el 2050 cómo van a aumentar las madres solteras, los padres solteros, las familias extensas por una razón económica. Cada vez van a tener que vivir más abuelos, padres y nietos, no porque quieran convivir, sino porque no va a ser posible el empleo, la educación y la economía, y entonces va a haber más familias extensas y va a haber más familias unihogares, unipersonales, más cada gente quiere vivir sola, sobre todo esta nueva generación, ¿no? O con roomies. Y la otra parte es cómo van a aumentar las madres solteras en todo esto. Esto ya es una prospectiva que ya hizo el Consejo Nacional de Población, que hagamos lo que hagamos, los congresos más importantes, lo que digan los ultraconservadores, esto no da giro, porque ya es una prospectiva muy importante. Si me pasa la otra, por favor. Entonces, este grupo y este trabajo que seguimos haciendo cada quien desde su trinchera, ya no como un colectivo, nos oponemos a la perspectiva de la familia natural, porque es una estrategia internacional ligada a grupos conservadores y jerarquía católica, que se plantea un matrimonio como garantía, es discriminatorio y pone a pelear a la familia y al Estado, ¿no? O sea, dice, no, la familia tiene más peso que el Estado, cuando el Estado en un Estado laico tiene elementos para poder influir sobre la familia y no es que estén equidistantes. Si me pasa la otra. Entonces, ¿qué se plantea en esta lucha de los derechos? Que tiene que haber derechos individuales. La trampa de los grupos ultraconservadores es que el derecho de la familia, y ahí entonces involucran a todos. Y nuestra propuesta no, nuestra propuesta es el ejercicio de derechos que permita la sana convivencia, la armonía, la comunicación, la negociación, así como el respeto y el amor entre los integrantes de los diferentes tipos de familias. ¿Me pasa la otra? Entonces vemos, nosotros por un lado estamos luchando por los derechos de las mujeres, por los derechos de los hombres, los derechos de niñas y niños, los derechos de personas de la tercera edad y los derechos de los adolescentes, que eso hace derechos familiares en conjunto, pero la trampa es no ubicarlos como derechos familiares, porque entonces ahí lo engloban en un solo tipo de familia. Entonces es derechos individuales y también derechos familiares. Si me pasa la otra, por favor. Entonces, no solo lo estamos defendiendo porque se nos dé la gana y porque así nos parece,
o porque así nos gusta, o porque así, así queremos, ¿no? Tenemos que hay diferentes convenciones que apoyan esta parte de las familias diversas. La Conferencia de Derechos Humanos de Teherán en 1968, la CEDAW en 1979, las conferencias sobre los derechos del niño en 1989, la Conferencia Mundial del Cairo, la Cuarta Conferencia de Beijing, y lo último para Latinoamérica es el Consenso de Montevideo, en donde se habla de la diversidad familiar, y es lo último. México fue sede hace un año de este Consenso de Montevideo. Hay una guía en la operación y ahí se habla perfectamente de los derechos y el respeto a la diversidad de las familias, y que es un consenso que alguna firmaron todos los representantes de países de Latinoamérica. El próximo es en El Salvador y la idea es que se ratifiquen estos derechos. Entonces, nosotros estamos trabajando, las organizaciones civiles, con el tema desde un punto de vista también de acuerdos internacionales, que generalmente los gobernantes no los siguen, los firman, pero no hay un seguimiento a los mismos que permita realmente cumplir con estos convenios, que muchas veces no son vinculantes, pero son aceptados para trabajar, y son compromisos que van también ligados en este momento a los objetivos 2030, que son los objetivos para el año 30, está incluido también esta parte. ¿Si me pasa la otra? Entonces, con toda esta experiencia, ¿en dónde estamos? Uno, que se diseñen políticas y programas dirigidos a todas las familias, que se realicen cambios en normas y reglas laborales, porque es importante eso. En este caso, toda esta parte que va ligada a la parte de las masculinidades, de poder tener también elementos cuando nace un bebé, que los hombres también tengamos espacios para poder dedicarnos también a nuestros hijos o hijas, por ejemplo, es algo importante. Cómo laboralmente se trata diferente a las mujeres de acuerdo a si son mamás o no, guarderías y una serie de cosas más. Y promover leyes que favorezcan el respeto a los derechos individuales, como ya les daba, el Estado laico es muy importante. Vivimos en un Estado laico y desde ahí hay que moverse. Toda esta parte de la familia natural está muy propuesta por la Iglesia, por la jerarquía eclesiástica, pero acá vivimos en un Estado laico. Entonces, la jerarquía eclesiástica, aunque ejerce una presión sobre las autoridades no tienen el compromiso con la jerarquía, tienen el compromiso con la ciudadanía, ¿sí? Porque somos quienes les dimos el voto. Y eso es muy importante. Entonces, es un marco del cual trabajamos: los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la perspectiva de género, la participación masculina y la ciudadanía. ¿Si me pasa la otra? Entonces, de una manera muy sucinta, les voy a decir, en ese momento que empezamos a hacer escándalo público en cuanto a la promoción de las familias diversas, nos unimos con una serie de organizaciones católicas, Equidad y Ciudadanía, MEXFAM, GIRE, nos organizamos para promover la diversidad familiar con base académica, con investigaciones y también con una propuesta en medios, que es la que les voy a platicar. ¿Me pasa la otra? El objetivo fue influir positivamente sobre la opinión pública con el fin de promover la importancia de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos, que potencie el tema de las familias mexicanas. O sea, nosotros queríamos equilibrar todo este Congreso Mundial que se llevó a cabo en el Centro Banamex, que eran 2,000 personas de todo el mundo, con mensajes de líderes importantes, incluyendo en ese momento al Papa, que estaba en ese momento, y queríamos influir y equilibrar. ¿Para qué? Para que cuando saliera en los periódicos, no influyera sobre las mentalidades de los jóvenes y de las familias, en pensar que era una sola tipo de familia, ¿sí? O sea, ese era el objetivo a raso modo. ¿Me pasa la otra? Y bueno, aquí los específicos: favorecer la participación conjunta de la sociedad civil para posicionar el tema de las familias diversas, visibilizar una postura crítica en torno al concepto limitado de las familias del Congreso que era realizado. ¿Me pasa la otra? Entonces, hicimos ejes de trabajo. Laicismo, ¿sí? Ese era un eje, que era desde lo académico, que es el laicismo, etc. Familias diversas, que es los datos que yo les planteé, para que la gente se diera cuenta de la diversidad familiar que hay, que no solo era la nuclear, la natural, como ellos le dicen, la equidad de género y los derechos humanos. Si me pasas la otra.
Entonces, nuestra estrategia fue una campaña en medios. ¿Qué nos dijeron? Nosotros trajimos asesores de Brasil, que tuvimos la oportunidad de traer, cómo ellos habían hecho este esquema para poder abrir políticas públicas. Entonces, una era no hacer una estrategia confrontativa. El Congreso era en el centro Banamex, y había algunos compañeros o compañeras que querían ir a pararse afuera, a estar afuera y poner, no. Entonces nos dijeron, no se vale confrontar porque ustedes salen, si ustedes hacen eso, salen como un pequeño 5 personas que están en contra de las familias, ¿no? Entonces fue muy inteligente eso, porque hay gente que sí, quería ponerse afuera y hacer un cierto escándalo. Ellos nos dijeron, eso no es inteligente, ¿no? Porque van a salir un grupo pequeño en contra de la familia y lo que dice el Papa y no sé qué. Entonces fue muy importante. No acciones que promuevan el Congreso, porque eso decía, ese tipo de cosas, si ustedes hablan en negativo, pues promueven el Congreso. Y la idea es que ustedes no promuevan el Congreso. Ellos estaban promoviendo, salieron a la televisión. Fue un Congreso muy promovido, les digo, había más de 2,000 personas. Decía, ¿qué eventos se pueden visibilizar que sean paralelos, que sean diferentes al Congreso? Entonces nosotros ubicamos que en ese momento, no solo durante la semana del Congreso, estaba la celebración del Consejo Nacional de Población, que finalmente fue quien empezó toda la parte de población, quien ha promovido la salud sexual y reproductiva, con toda su restricción, pero es una instancia gubernamental. Entonces dijimos, tenemos que promover que se está celebrando los 30 años del CONAPO. Y había una reunión parlamentaria, entonces dijimos, tenemos que hacer una presencia con los parlamentarios. ¿Se me pasa la otra? Entonces, lo primero que hicimos todos este grupo de personas que queríamos avanzar en esto es un taller de estrategia de medios, que les digo, tuvimos la asesoría de personas muy avanzadas en el tema de advocacy. Elaboramos una carpeta informativa para todos los medios y organizamos ruedas de prensa paralelas. ¿Si me pasa la otra? Lo que sí hicimos una estrategia de participar en el Congreso, ¿sí? ¿Qué era? La participación en el Congreso fueron jóvenes. Fueron cerca de 20 jóvenes a quienes inscribimos en el Congreso para que escucharan las ponencias, pero que además se equilibraran y pudieran, sin participar activamente, pero en algún momento sí poder participar activamente. Y lo otro es cómo convencer a los periodistas que no solo hablaran de lo que se decían en esas conferencias, que obviamente, por ejemplo, en una de las partes se pararon todos, hicieron una oración, porque se estaba aprobando el matrimonio gay en ese momento no me acuerdo en qué lugar de Europa, y le pidieron a Dios que no se aprobara, ¿no? Y que la gente homosexual no tuviera derechos. Por ejemplo, ese tipo de cosas pasaban. 2,000 personas rezando para que no se aprobara el matrimonio homosexual. Era una cosa impactante, porque también estuve adentro. Entonces, todo lo que se hacía era, teníamos periodistas de todas partes del mundo que estaban reseñando eso, y en ese momento nos acercábamos a los periodistas y decíamos, no estamos a favor, y les dábamos una carpeta de lo que eran las familias diversas y una serie de cosas. Entonces, desde dentro ya teníamos cosas, y por fuera también por un lado entrevistaban a las personas del Congreso y por otro lado nos entrevistaban a nosotros, y entonces hacía el equilibrio en medios. ¿Sí me pasa la otra? Entonces formamos líderes, que eso fue muy importante porque los capacitamos a estos líderes jóvenes en todo el tema de familias para que se incluyeran en el Congreso. Y todas las noches nos reuníamos y veíamos qué había pasado y cuál era la posibilidad del otro día, cómo iban a responder. No pensábamos en la confrontación, pero sí pensábamos en algunas mesas, alguno de los jóvenes, porque había mesa de discusión, podía poner otra posición y podía temblar a la mesa en un sentido. Aunque cuando se dieron cuenta, quisieron sacarnos, pero ese fue un escándalo, porque entonces nos defendió la misma gente de prensa y todo, defendió que por qué sacaban a las personas del Congreso, ¿no? Entonces, les cuento esto porque fue una experiencia de las más importantes de advocacy. Esta es una experiencia política, pensada, planeada para equilibrar en la población en general una propuesta diferente a la familia natural. Entonces, hicimos una evaluación, realizamos las actividades paralelas al Congreso que les dije, teníamos una página web e hicimos un video, Las Familias Somos, hicimos una agenda de seguimiento. La idea no era solo actuar en el momento del Congreso, era una estrategia 2 semanas antes, cómo íbamos a estar en medios, durante el Congreso, con esto que les digo, de estar adentro de todo esto, y una post-Congreso. Si me pasas la otra. Entonces, formamos coalición de ONG, 10 líderes juveniles, que después fueron más, voceros fuera del Congreso, ya se los comenté,
muchos de los eran académicos, era gente del Colegio de México, gente que estuvo acá, lo teníamos como voceros, fue muy importante, activistas y líderes representantes de medios. ¿Se me pasa la otra? Hicimos la detallada estrategia de medios, una carpeta informativa, la campaña y ruedas de prensa. ¿Se me pasa la otra? ¿Cuál fue el resultado? Se monitoreó prensa y web, sobre todo CIMAC. Definimos indicadores, visión, tono, mensajes clave, tipos de medios. Se codificó, lo codificó de MISEX y luego hubo un subcontrato a INSAT, que es una institución muy, muy seria de investigación en nuestros temas, ¿no? Y analizamos e interpretamos los resultados. Si me pasan la otra, por favor. Entonces, ¿cuáles eran los mensajes de la familia natural? La familia natural está conformada por hombre, mujer e hijos en unión matrimonial. Existen personas, grupos, leyes, políticas públicas que destruyen, atacan y ponen en peligro a la familia. Hay que defender la familia natural. Esos eran los mensajes de ellos. Nosotros atacamos a la familia. De hecho, lo dijo Marta Sagún en su momento. Hay grupos que atacan a la familia. El otro era, los problemas económicos, sociales, morales tienen su origen en la crisis de la familia. Aquí es muy importante ubicar, ¿no? Ponen a la familia como el conflicto y quitan el conflicto de Estado. Cuando es la pobreza, la falta de empleo, ¿no? Quitaban todo eso. No, es que la familia, como ahora ya los jóvenes no sé qué, como ahora hay gays que se quieren casar, como ahora no sé qué, entonces eso trae crisis y entonces los jóvenes se descomponen y hay todo esto, y hay violencia y todo era centrado en la familia, ¿no? La sociedad que abandona a la familia natural está destinada al caos, que ese es el miedo de muchas de las familias, ¿no? El rol principal de la familia de la mujer es la reproducción y el cuidado de la familia. Todo esto que van en contra de lo que ellos llaman la ideología de género. La inserción laboral de las mujeres es una de las causas de la crisis matrimonial, falta de valores y drogadicción. Entonces la idea de ellos es decir, si la mujer entra al espacio educativo y laboral, abandona a los hijos y esto trae el caos. Entonces hay más gays, hay más drogadicción, todo lo ponían en el mismo. Estos eran los mensajes en los medios. ¿Cuáles eran los mensajes que nosotros detectamos, que nosotros planteamos? Existen diversas formas de familias, como las extensas o monoparentales. Los modelos de convivencia familiar se transforman como resultado de cambios económicos, sociales y demográficos. La participación de las mujeres en el mercado laboral no es la causa de la crisis social y de valores. Solo 52% de 100 familias cumplen con el esquema de la familia llamada natural. Es falso que la familia esté en crisis. 70% de los hogares en México son de tipo nuclear. O sea, esos eran nuestro discurso versus el otro discurso. Pero estudiamos su discurso para poner el nuestro y que equilibrara. ¿Se me pasa la otra? Y con eso hicimos una guía para que todos los que estábamos ante medios pudiéramos plantearlo. Entonces, no voy a poner, fue una estrategia muy amplia, muy grande, está muy bien documentada, solo traje 3 o 4 cositas. Entonces, cuando hacemos qué pasó con las notas en los periódicos, en los medios, solo familias diversas tuvo este porcentaje, principalmente familias diversas tuvo el 32%, en equilibrio el 15% de las notas, principalmente familias naturales el 13% y solo familia natural el 29%. Como ven, con toda la parafernalia que tenían ellos, de 2000 y Fox y el Papa y todo, nosotros ganamos en la presencia en medios, a un 32% y estuvieron 29%. ¿Sí? Que éramos bien poquitos, pero la estrategia, lo que les quiero decir, que fue muy buena. ¿Me pasa la otra? Positivo en los medios, positivo hacia familias diversas, 48%. Por articulistas y todo, hablaban en positivo de las familias diversas. Neutrales, 38%, y negativo en familias diversas, el 14%. ¿Sí? O sea, ahí lo que vemos es que tuvimos mayores articulistas y medios en hablar positivamente de lo que eran las familias diversas, y negativamente solo tuvimos un 14%. Y neutro, quienes hablaron en sus artículos o en la televisión de que estaba pasando el Congreso más lo que estábamos haciendo, pues hubo un 38%. ¿Sí me pasa la otra? Entonces, posicionamiento de las familias, somos nota visión en el tono de la nota, aquí vemos, ¿no? Solo familias diversas, aquí tenemos neutro y positivo, preponderantemente familias diversas, vemos un gran número de positivo y neutro poquito, equilibrio, aquí está, familia natural acá y solo familia natural, tuvimos más neutro y negativo, ¿sí? Si me pasas la otra.
Entonces el número total, como vemos, nosotros empezamos antes, que fue en marzo, y siempre estamos arriba y en equilibrio. Cuando llega el Congreso, obviamente ese día sube lo de la familia natural, pero baja de inmediato, solo es un pico. Y después lo que continúa es todo el discurso de las familias diversas, siempre, siempre en equilibrio, pero mayormente a favor. Pero esta estrategia duró 20 días antes y un mes después. Después, ya no está aquí, pero el Colegio de México hizo un evento internacional sobre las familias y trajimos a personas de diferentes partes de Latinoamérica a hablar académicamente de las familias. Entonces medimos y volvimos a subir. Entonces, digamos, en medios, el discurso de las familias diversas ganó al discurso de la familia natural. ¿Me pasa la otra? Entonces, logramos lo que les decía, promover las acciones paralelas, el Parlamento por un Estado laico, festejo de los 30 años de la planificación familiar del CONAPO y un foro sobre población y desarrollo. Ese fue el que se hizo en el Colegio de México. Entonces le dimos peso a otro, ¿no? Y tratamos de promover mucho esto. Hicimos un video, se llama video documental sobre los diferentes tipos de familias, donde entrevistamos a diferentes tipos de familias. Y entonces ese video lo empezamos a repartir a los medios, a quien fuera, a las conferencias, lo pasábamos, etcétera. ¿Me pasa la otra? Una página web donde cualquier gente podía entrar. ¿Me pasa la otra, por favor? Seguimiento. Seguimos la discusión a la Cámara de Diputados. Nos montamos, porque después de esto de la familia, de la familia natural, Marta Sagún propone el Día de la Familia, en marzo, que es muy cerca del Día de la Mujer, y lo hacen a propósito, para que el Día de la Mujer quede abajo y el Día de la Familia Natural quede arriba. Entonces nosotros nos damos cuenta y nos montamos. Entonces lo que hacemos es eventos de las familias diversas en el Día de la Familia que puso la presidencia. Y hasta ahora ustedes se van a dar cuenta que cuando se celebra, que no me acuerdo, es marzo, es el segundo domingo, algo así, o el primero, se celebra el Día de la Familia en individual. El gobierno de la Ciudad de México ya celebra el Día de las Familias y hace eventos por el Día de las Familias. Entonces le compuso el nombre y nos subimos a la estrategia de la ultraconservadora. Ya no podíamos quitarla, pero sí que se fuera cambiando a familia. Y cada vez se va haciendo más el Día de las Familias. Presentación de los resultados en el Colegio de México, el Congreso Internacional que hicimos con el Colegio de México, y monitoreamos los eventos gubernamentales y de grupos de ultraderecha. ¿Si me pasa la otra? Bueno, para terminar, todo nuestro esquema y toda nuestra frase de trabajo todo el tiempo es: en las familias como en las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. Muchas gracias. Muchas gracias.